Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Telecom. Cuando son las 12 y 4 minutos comenzamos con los avances. Hoy en día la web 2.0 se ha convertido en una herramienta que permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generados por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de otros sitios web. Una de las personas que ha impulsado el desarrollo de esta herramienta en el estado Monagas es el ingeniero en sistemas Freddy González, egresado de la UBA Monagas, que además es TCU en Electricidad y Mención Electrónica, egresado del Instituto Universitario de Tecnología Isaac Newton. Actualmente se desempeña como instructor de la Academia Cisco en la misma, administrador de tecnología de comunicación e información, diseñador web y administrador de sistemas operativos libres. En estos momentos se está llevando a cabo una rueda de prensa en el campus Juanico, estado Monagas, donde le comunicamos a mi compañera Valeria Saldivia. Adelante, Valeria. Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, específicamente en el campus Juanico, donde se está dando inicio a la rueda de prensa con el ingeniero Freddy González. Escuchemos. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a empezar con la conferencia de Web 2.0. Buenas tardes, ingeniero Freddy González, Carlos Salazar, noticiero Univisión. En la actualidad, la herramienta Web 2.0 es un tema que está generando interés en las personas y por ende quisiera saber qué es la Web 2.0. Ok, cuando hablamos de lo que es Web 2.0, también aparece una serie de conceptos que debemos saber antes de lo que es el concepto como tal, ¿no? Por ejemplo, si hay una Web 2.0, debe existir una Web 1.0, ¿verdad? Aparte de eso, cuando hablamos de web, muchas personas lo reflejan como que fuera internet. Entonces, esos conceptos primero hay que disgregarlos para saber en realidad qué es cada uno de ellos y poder nosotros continuar con lo que es la idea de web 2.0. Cuando hablamos de internet como tal, estamos hablando de lo que es la red de redes, o sea, es el aspecto físico que nos conecta o por donde viaja la información. O sea, quiere decir que son los cables, las redes inalámbricas, las conexiones que van hacia satélite y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es por donde viaja la información. Cuando hablamos de web, es como que fuera un subconjunto, ¿no? Que por donde solo se comunican los sitios web como tal, las páginas web, lo que se denomina página web como tal. Ahora bien, cuando hablamos del punto Web 2.0, estamos hablando, es más que todo, sobre páginas dinámicas, o sea, que hay una interrelación en lo que es el sitio con el usuario como tal. Eso es lo que es Web 2.0. Cuando hablamos de lo que es grupos sociales y ese tipo de conceptos, estamos hablando de lo que es Web 2.0, o sea, es la interrelación y que el usuario pueda interactuar entre lo que es la página web y el contenido con el resto del mundo. Por otra parte, ¿cuál es el origen de la Web 2.0? Ok, el origen de la Web 2.0 en primer lugar fue en una conferencia que se hizo en 2004, donde uno de las personas que intervenía en esa conferencia, llamado Dale Dutter, indicó o fue más que todo una charla donde se expusieron una serie de mejoras hacia lo que era el web como tal, ¿no? En esas mejoras estaba lo que era la interacción de los diferentes sitios web. Pero por supuesto, antes que eso debemos tener una idea de dónde inició esto. A inicios de los 90, Tim Berners-Lee inició con lo que era la web, a la cual se le está denominando actualmente la web 1.0. En este momento la web era de forma estática, quiere decir que el webmaster era el único que podía modificar el sitio web como tal, ¿no? Por lo cual, para poder editar el sitio simplemente se tenía que ir hasta el servidor web, modificarlo, editar el HTML y luego publicarlo. Actualmente no se está haciendo esto. Actualmente simplemente el usuario como tal es el que está organizando incluso toda la información dentro de la web. Imagínense en Facebook. En Facebook, ¿qué es lo que está sucediendo? Simplemente el usuario, sin saber nada de informática, ni de telecomunicaciones, ni nada por el estilo, entra en el sitio, modifica, edita, sube fotos
y por supuesto ya está interactuando con el resto de la comunidad que está en Facebook. Por supuesto, Facebook no es el único caso en lo que es Web 2.0 como tal. Hay muchas otras herramientas que más adelante estaremos conversando sobre eso. Antes de lo que era, y por supuesto es importante saber esto, entre Web 1.0 y la Web 2.0 existió una raya a la cual se le denominó Web 1.5 y era el uso de una tecnología que se llama CMS, Sistema de Gestión de Contenidos. Son aplicaciones hechas utilizando programas en PHP, ¿no? Los cuales se integran en el servidor web y pueden generar páginas dinámicas. Y para terminar, ¿cuáles son las características de la Web 2.0? Muchas gracias. Cuando hablamos de las características que contiene la Web 2.0, estamos hablando, como interpretábamos al principio, la interactividad es el primer punto. Interactividad entre las diferentes aplicaciones que existen. Por ejemplo, si nos vamos a Google, Google tiene diferentes aplicaciones en las cuales el usuario puede navegar. Por ejemplo, él tiene correo electrónico, tiene un buscador, tiene Google Docs, y utilizando esa serie de aplicaciones sin salir del mismo Google, nosotros tenemos varias cosas que podemos utilizar para manejar grupos como tales. Les doy una idea. Cuando trabajamos en Google Doc y estamos editando un archivo, como que estuviéramos en Word, varias personas pueden entrar a ese documento y a la vez modificarlo como tal. Si estuviéramos trabajando solamente en una máquina o trabajando con el Word tradicional, por supuesto, una sola persona es el que está haciendo esas modificaciones. Entonces, cuando hablamos de estas características, esta es una de las más importantes que tiene la Web 2.0. La otra es compartir información. Desde hace poco, o bueno, no tan hace poco tiempo, ya nosotros podemos incluso colocar información en fotografías, texto, que otra persona puede ver. Y a la vez, esas personas pueden interactuar dentro de nuestras noticias, ¿no? Utilizando lo que son los comentarios. Por supuesto, ahí hay una retroalimentación de lo que es la información, ¿no? Esa es una de las características importantes. Ahora, la otra cosa es la autocolaboración. Hay otros elementos, por ejemplo, si hablamos de wikis, nosotros podemos colocar o pegar información dentro de las wikis y otro usuario que de repente yo al escribir el texto tuve un error, la otra persona pudo detectar el error inmediatamente, simplemente le da acceso a ese sitio y le edita tranquilamente. O sea, es una web colaborativa y estamos viendo lo que es ese concepto como tal. Y por supuesto, la otra característica importante es que el usuario ya es parte del web, es un autoeditor, él es quien autoedita la información. O sea, ya no estamos hablando de que existe un webmaster, sino que ya el usuario pertenece al web y edita el web como tal. Buenas tardes, ingeniero Freddy González, Ana Beatriz Patiño, Televisa. De acuerdo a lo mencionado anteriormente sobre la web 1.0, ¿qué diferencias se destacan entre esta web y la 2.0? Ok, web 1.0 contra web 2.0. Cuando hablamos de las diferencias entre estas dos, vamos a llamarlas web, ¿no? Ya conversamos un poquito al inicio, ¿no? Cuando hablamos de la web 1.0 estamos hablando de web estáticas. Son web que son manejadas por una sola persona. Bueno, o no tal vez una sola persona, pero sí un solo ente como tal. Porque de repente hay otro usuario que también hace las modificaciones. Pero ¿qué pasa con ellas? Normalmente están hechas en un código que se llama HTML o lenguaje de marcación de hipertexto. Este lenguaje simplemente se modifica y es como que estuviéramos una página pegada ahí. Cuando entra la web 2.0 hay un dinamismo,
¿Por qué? Porque aparte de que las web en este formato pueden utilizar bases de datos para tomar la información, ¿no? O sea que cuando yo estoy editando una página web, yo simplemente hago una plantilla y esa plantilla se encarga de ir a recoger la información para ir generando nuevas páginas web. Ahí existe una interacción. Aparte de eso, también los usuarios pueden hacer diferentes comentarios a nuestro sitio web. O sea, al hacer esto, por supuesto, el sitio es mucho más interactivo. Aparte de que lo importante en la web 2.0 es que yo pueda interactuar totalmente con el sitio y dar información. O sea, la web 1.0 es estática, la web 2.0 es dinámica. Ok, ingeniero, perfecto. ¿Qué beneficios ofrecen las TIC en las web 2.0? Ok, cuando hablamos de lo que es TIC, estamos hablando de lo que es tecnología de información y comunicación, por supuesto. Ese término va totalmente radicado a lo que es la web como tal. ¿Por qué? Porque es un punto bien interesante en lo que es la tecnología de comunicación e información. O sea, es el medio ideal para ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de TICs estamos hablando de comunicación fácil contra los usuarios, de tal manera de que incluso si estamos trabajando con educación podemos llegar o llevar esa información fácilmente hasta el usuario final y que exista esa interacción con por ejemplo, como un profesor contra un alumno como tal. También lo que está se necesita un espacio de difusión y el internet es un medio muy idóneo para lo que es la comunicación entre diferentes personas, ¿no? Eso es uno de los elementos principales de lo que es la tecnología de información y comunicación. También es importante que la información viaje rápido, porque de repente nosotros tenemos, si estamos hablando como educadores, tenemos a un alumno del otro lado del mundo y queremos comunicarnos desde acá de Venezuela con China. Eso es en cuestión de segundos para desarrollar un proyecto de ese estilo. Ok, y para concluir, ¿qué tecnologías le han dado vida a esas herramientas? Gracias. La tecnología es un punto importante en lo que es la web. ¿Por qué? Porque si no existiera esa tecnología, por supuesto no llegáramos a ningún lado. Cuando hablamos de cuáles son las posibles tecnologías que dieron vida a lo que es la web, estamos hablando de algo que se llama HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, que apoyado por lo que es el HTML, que es el lenguaje de marcación de hipertexto, es quien nos da la posibilidad de tener un sitio web en casa. Ahora bien, las nuevas tecnologías, utilizando los lenguajes de programación como el PHP, han desarrollado, por supuesto utilizando también los servidores web, una forma de convertir ese código PHP en un código HTML, de tal manera de que sea el cliente quien pueda ver la página, pero la va a ver como un HTML como tal. Eso es una idea bien importante que deberían tener bien claro, ¿no? O sea, lo que se corre en el servidor en realidad no es lo que le llega al usuario. Lo que se corre al servidor se genera y produce un HTML, que es lo que ve el usuario como tal. Entonces, esta es una de las tecnologías principales para que la web 2.0 se dé. Aparte de los servidores de base de datos que se pueden instalar en un equipo para que ellos generen la información que está llegando hasta el usuario en casa. Ahora bien, aparte de eso, recuerden que estamos hablando de páginas dinámicas, ¿no? Y cuando hablamos de dinamismo estamos hablando de otras tecnologías, como es una que se llama RSS, que es servicio de suscripción de contenido. Este tipo de cosas generan la noticia. Por ejemplo, si vamos a una revista, normalmente conseguimos por ahí un icono que es rojito que dice RSS, ¿no? Si nosotros entramos ahí y nos suscribimos, nuestra página puede recibir esa información y por supuesto mostrarla sin necesidad de que yo esté manejando o manipulando el sitio, ¿no? Esta es una buena tecnología porque yo puedo montar un sitio web, me voy a varios sitios en la internet, busco esos RSS y los monto en el sitio y por supuesto ya yo estoy generando páginas
información sin necesidad de estar modificando nada en la casa. Ahora bien, hay un concepto nuevo que se llama Ajax, que es la combinación de lo que es diferentes tecnologías de programación. Por ejemplo, tenemos el JavaScript, tenemos el PHP y tenemos una mejora del HTML que es XHTML. Con ellas nosotros podemos convertir un sitio en un elemento totalmente interactivo, de tal manera que, por supuesto, haya interacción entre el usuario y el servidor como tal, buscando lo que es la inteligencia artificial. Buenas tardes, ingeniero Freddy González. Valeria Saldivia, de Noticieros Telecom. De acuerdo a todo lo antes platicado acerca de las herramientas de la web 2.0, ¿cómo se clasifican las mismas? Ok, cuando hablamos de lo que es la clasificación, prácticamente estamos retomando algunos punticos de lo que era el inicio de la charla. Podemos clasificarla en repositorios sociales, ¿no? Que son en realidad repositorios donde nosotros o el usuario puede colgar información como fotografía. Hay un sitio que se llama Flickr, donde uno coloca fotografías y luego puede enviar lo que es el enlace, y ese enlace me lleva hasta la fotografía como tal. Por supuesto, si yo tengo un sitio web, yo inmediatamente puedo acceder a esa fotografía sin necesidad de que esté en mi sitio. Mucho de eso pasa en Mercado Libre. En Mercado Libre no se puede colocar imágenes, si lo han notado, pero sí yo puedo enviar un enlace y traerme la foto de allá. O sea, que no tiene que existir la foto dentro del servidor donde yo estoy, sino que puede estar en cualquier parte del mundo. Ahora bien, buscadores y aplicaciones también es una clasificación. Existen muchos de los buscadores. Uno de los más importantes, por supuesto, es Google, que Google, por supuesto, es amigo de todos, ¿no? En él ya se ha utilizado nuevas tecnologías, incluso hay inteligencia artificial. Si han colocado alguna fotografía, nosotros podemos incluso buscar la misma fotografía que estemos tratando de ubicarla en la internet. También aplicaciones de edición, como hablando también de Google, Google tiene algo que se llama Google Doc. En Google Doc nosotros podemos editar información y sin necesidad de ir a otro lado podemos imprimir, podemos hacer cualquier tipo de cosa. Esto es una de las grandes características que tiene la web 2.0. Servicio de suscripción de contenido, que lo nombramos hace un momento, que es RSS, me permite gestionar otras páginas un poco más adelante. Y también lo que son las redes sociales, que es algo muy importante actualmente. Si hablamos de redes sociales, prácticamente estamos hablando de lo que es Facebook como tal, ¿no? ¿Quién no utiliza Facebook ahorita? Entonces, esas son algunas de las diferentes características que pueden tener la web 2.0. Ok, ingeniero, ¿qué se debe tomar en cuenta a la hora de utilizar las herramientas 2.0? Ok, ¿qué se debe tomar en cuenta? Se debe tomar en cuenta algo bien importante. Primero, que el usuario aprenda a utilizar la herramienta, porque si se ponen a ver, cuando trabajamos en la web 1.0 no era necesario que el usuario interactuara con el sitio, por lo cual yo simplemente entraba, imagínense, a un portal de noticias, entro, leo y listo. Actualmente no es así. Prácticamente el usuario tiene que interactuar con el sitio, por lo cual es importante que aprenda a utilizarlo. Si yo entro a Facebook, ¿qué es lo primero que debo hacer? Debo curucutear, ¿verdad? Debo explorar qué es lo que sucede en el sitio para yo poder, incluso para montar una fotografía. Entonces, ¿qué es lo importante para la web 2.0? Que el usuario interactúe, aprenda cómo utilizarla para poder llegar al fin de lo que está o que quiere concluir. ¿Me podría mencionar alguna aplicación de la web 2.0? Gracias. Bueno, un ejemplo sobre la web 2.0 hay muchos, ¿no? Podríamos inventarnos uno ahora, incluso. Imagínense alguna de las chicas que se quiera casar, ¿no? Pero no sabe en realidad cómo lo puede hacer. Bueno, simplemente puede publicar en el Facebook que necesita
información de cómo casarse. Pues, en ese momento ustedes van a ver que todos sus amigos inmediatamente van a colaborar con esa información. Cada uno va a exponer su tema como tal. Por supuesto, al globalizar todo esto, de repente alguno de ellos decide, oye, pero vamos a editarlo en Google Docs. Cuando editamos en Google Docs, por supuesto es una pantalla muy similar a Word, pero estamos editando directamente sobre lo que es la web como tal. Cada uno de los participantes dentro de este tema, por supuesto, pueden entrar y pueden ir colaborando sobre la información que se está escribiendo dentro del documento como tal. Ahora bien, después que todo ese temario está listo y que el usuario principal o la novia en este caso quiera tomar información y totalizarlo, toda la información que tiene ahí para sacar una conclusión, simplemente abre su documento, lee y concluye qué es lo que va a hacer. Ahora, esta novia, después que tiene su respuesta, puede necesitar hacer una compra. Utilizando Web 2.0 tenemos la posibilidad de tener tiendas en línea. Simplemente ella puede ir, de repente alguno de los amigos le dijo cuál es la tienda a la cual puede acceder, utilizando el hiperenlace, simplemente un clic, me voy hasta la tienda, decido cuál es el anillo de boda que voy a utilizar, ¿no? Ahora, al hacer la compra, puedo hacerlo directamente en línea. Nos permite, esta tecnología nos permite inmediatamente que nuestro sitio web se conecte con el banco se conecte con el usuario y viceversa para concretar lo que es la compra como tal. Todas estas posibilidades se ven o vislumbran a través de esta tecnología como tal. Ahora, ¿qué necesitaría la novia en este caso? Simplemente el novio. Ejemplo, el novio. Buenas tardes, ingeniero Freddy González. Sfrismari Marcano, Noticias de Elefón. La pregunta que le voy a hacer a continuación es: ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una empresa para adoptar la web 2.0? Cuando hablamos de los requisitos que debe tener la web, una empresa para adoptar esta tecnología, bueno, lo primero que hay que hacer es tener un sitio donde colocar nuestra página web. O sea, dado caso puede ser un servidor o puede ser que se alquile un hosting para colocar el sitio. Cuando hablamos del hosting, estamos hablando de que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya el hosting existe, simplemente se compra el dominio y ya tenemos la posibilidad. Sale más económico, ¿por qué? Porque eso está en internet. Simplemente se está alquilando un sitio fuera. Normalmente, o bueno, recomiendo que sea fuera de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita tenemos mucha falla de luz, ¿no? O sea, si nos vamos a un sitio externo fuera de Venezuela, no tenemos problema de que esa página se va a caer en algún momento. ¿Qué requiere el hosting? El hosting necesita que, aparte de que se pueda ver HTML, tenga la posibilidad de leer alguna, si estamos trabajando con PHP, que es software libre, que se utilice PHP, y aparte de eso, un manejador de base de datos, como por ejemplo MySQL. Ahora bien, si la empresa tiene las posibilidades y es bastante grande, ella puede incluso alquilar un enlace dedicado desde internet. Por supuesto, tiene que comprar el dominio, ¿no?, para poder casar ese dominio con lo que es el enlace y nosotros poder directamente ir hasta lo que es la dirección IP. Luego tiene que preparar un servidor donde estén las tres aplicaciones principales de generación web, que son Apache, PHP y MySQL en este caso. Nosotros lo llamamos un servidor LAN, o sea, Linux, Apache, MySQL y PHP. Al tener todo esto, por supuesto, si es una empresa grande, tiene un poco más de espacio, porque nosotros podemos colocar varios discos duros, ¿no?, en ese equipo. Eso equivale a bastante espacio para colocar la información que nosotros queramos. Si aplicamos eso en un hosting, por supuesto, tenemos un espacio que va a ser reducido, ¿no? Esa es una acotación importante.
Y otra cosa importante, entre lo que es ¿cómo me decías? Lo que se necesita es un ancho de banda amplio para poder brindar ese sitio web hacia el exterior. O sea, de tal manera de que cuando haya una petición desde internet sea rápida la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de web 2.0 y las aplicaciones que están dentro del servidor, por supuesto, mandan bastante información o requieren de bastante ancho de banda para poder salir hacia afuera. Porque si tenemos video, si tenemos sonido, entonces estamos complementando y aumentando el ancho de banda de petición hacia afuera. Entonces es importante que haya un ancho de banda importante para poder levantar esa página web al exterior. Aparte de ello, por supuesto, necesitas un técnico en el área, que es importantísimo en estos casos. Ok, ingeniero, ¿en qué área de la empresa esta web 2.0 puede ayudar a innovar? ¿En qué área de la empresa? Depende, por supuesto, de la empresa. Si estamos hablando de una tienda, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear un portal de tienda utilizando las herramientas. ¿Qué es lo que se necesita en este caso? Bueno, una base de datos para poder colocar toda la información y que él dé respuesta. Aparte de eso, esa tienda se puede comunicar con el banco inmediatamente y reflejarle al usuario que esté comprando en el momento que ya se hizo la compra como tal. Por ejemplo, Mercantil tiene una página donde el usuario se conecta, simplemente da sus datos e inmediatamente se descuenta desde la cuenta corriente o cuenta de ahorro que tenga el usuario en esa entidad bancaria. Y así cada uno de los bancos tiene esa propiedad. Si nos vamos hacia la parte educativa, hay muchas herramientas que se podrían utilizar. Por ejemplo, la Universidad Oriente, en este caso, yo soy empleado de la Universidad Oriente, he ido instalando algunas cosas como por ejemplo una Wikipedia, la cual le dimos el nombre de WikiUdo. Esa es una herramienta bien interesante porque cuando yo la formulé con la idea de que los profesores colocaran información ahí, de tal manera de que el alumno no tuviera que estar sacando tanta copia, simplemente en la casa llega, imprime lo que necesita y no tiene que estar sacando copias de lo que son las diferentes guías. Ya yo pasé por eso. Aparte de eso, el profesor Jesús Chaparro actualmente está tomando la WikiUdo como una herramienta participativa entre lo que son los diferentes grupos que está formulando en sus clases. Quiere decir que estamos tratando de llenar la WikiUdo para ir reflejando lo que son las clases como tal. ¿Qué sucede en la Wiki? Bueno, simplemente los alumnos transcriben la información, pero si existe algún error, de repente un grupo adicional puede hacer las modificaciones necesarias para que mejore la información que se está aplicando a los restos de los alumnos, y así sucesivamente. ¿Puede mencionar algunas herramientas y aplicaciones de la web 2.0 que se encuentren disponibles en internet? Gracias. Herramientas hay muchas, y la mayoría de ellas se consigue incluso libre. Cuando estamos hablando de herramientas libres, prácticamente en todo el mundo hay una contraparte. Por ejemplo, hay una contraparte que se compra y hay una contraparte que es libre como tal. Cuando hablamos de cuáles aplicaciones podemos utilizar, les puedo nombrar lo que es un CMS. ¿Quién no ha entrado al sitio web de la Universidad de Oriente? Ahí estamos utilizando la tecnología que les nombré al principio, que se llama CMS, que es el gestor de contenido. Esa aplicación se consigue libre en la internet, ¿no? Simplemente la descargamos, la instalamos ya sea en el hosting o en el servidor que estemos utilizando e inmediatamente nosotros podemos tener una página web en funcionamiento total. ¿Por qué? Porque simplemente se genera una plantilla y esa plantilla la aplicación CMS se encarga de generar las diferentes páginas web que están en producción. O sea, les quiero decir que la página web que está de la Universidad de Oriente no es estática. O sea, no es que hay varias páginas o varios archivos que generan eso, sino que es simplemente una sola página que llama a diferentes
elementos de una base de datos para ser publicados. ¿Y qué es lo importante aquí? Que existe una facilidad. ¿Por qué? Porque el administrador o el webmaster no es quien publica la noticia, sino que como es sencillo el uso, podemos darle la tarea a otro tipo de personas. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de la Universidad de Oriente, quien se encarga del sitio web como tal es la gente de prensa. Y así nosotros estamos trabajando en otro tipo de cosas, en lo que es la parte de innovación. Buenas tardes, ingeniero. Milevis Blanco, canal Yerignado. La siguiente pregunta. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar las herramientas 2.0 en los programas educativos? Bueno, según mi experiencia, en realidad nosotros acá no estamos utilizando ningún criterio, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, yo les nombré hace un momento sobre una herramienta que se llamaba Wikiudo, ¿no? La cual solamente se formuló como una idea con la intención de solamente publicar datos relacionados con algunas actividades que nosotros teníamos en la oficina. Pero luego surgió la idea y se la di al profesor Jesús Chaparro y él complementó y sacó nuevas ideas, como por lo que es actualmente colocar las noticias e ir llenando la Wikipedia como tal, ¿no? O sea, él la tomó como una idea principal y empezó a desarrollarla de tal manera de que se esté utilizando con el fin que en realidad vino. Hay otras herramientas que ellos están utilizando, por ejemplo, Second Line es una idea de la profesora Yamila Gascón, ¿no? Donde está un grupo de profesores como es Ana Marcano, el ingeniero Ana Marcano, el ingeniero Jesús Chaparro, está incluso ella, donde la idea es que los estudiantes interactúen virtualmente con los diferentes entornos que hay en la internet. Por supuesto, si vemos el Second Life como una idea de Web 2.0, que en realidad va hacia el Web 3.0, que vamos a hablar, les voy a dar una notica al final, ellos están innovando y buscando la forma de que los estudiantes interactúen, la mejor forma de hacer esto. O sea, cuando estamos trabajando de esa forma, prácticamente estamos trabajando en empírico, estamos buscando la innovación nada más, no estamos buscando criterios de educación. Y para terminar, ¿qué se vislumbra en la Web 2.0 en el futuro? Gracias. Ok, ¿qué se vislumbra en el futuro? Bueno, como ya les comentábamos, ¿no? Al inicio, cuando empezó una persona que se llamaba Tim Berners-Lee, ¿no? Él tenía una idea de lo que era la web como tal. Y según él, en realidad no existe tal web 2.0. ¿Por qué? Porque él simplemente dice que eso es tan solo una jerga, o sea, es una idea que tuvo un grupo como tal. Por lo cual, él sigue indicando que su idea al futuro ya estaba contemplada, o sea, ya él pensaba que en la web se iba a suceder esa serie de cosas a futuro. Pero según lo he leído, lo que me he documentado, él está actualmente haciendo estudios sobre lo que es la web 3.0, ¿no? Que es llevar la web a una idea semántica, o sea, donde exista lo que es la inteligencia artificial como tal. Incluso actualmente se está viendo ese tipo de inteligencia artificial. Por ejemplo, si nos vamos a Google, que yo se los nombré hace un momento, Google tiene una parte donde puede buscar imágenes, ¿no? Él tiene una parte de imágenes y nosotros podemos incluso subir la imagen como tal y el mismo buscador se encarga de buscar una imagen similar a la que nosotros estamos subiendo. Ahí podemos ver que se está utilizando algo de lo que es la inteligencia artificial. También se habla en la web 3.0 de la utilización de imágenes virtuales tridimensionales, de sonido, video, o sea, la integración de todos los elementos, ¿no? Como puede ser radio, televisión, telefonía, para hacer algo que se llama convergencia. La convergencia es cuando estos tres elementos se unen para pasarlo a través de Internet.
todo este tipo de cosas se están vislumbrando hacia el futuro y se le da el nombre de lo que es Web 3.0. Aparte de ello, incluso se puede incluir lo que es Second Life en este tipo de temas, para llevar lo que es video, sonido y tridimensionalidad al usuario básico. Bueno, les doy las gracias por esta participación y que están interesadas en lo que es la Web 2.0. Muchas gracias. Gracias. Hola, yo pienso que esta ha sido una experiencia bastante conmovedora en parte porque jamás nosotras nos habíamos imaginado, y en particular yo no me había imaginado que iba a pasar por todo esto de tras cámaras, sentirme como una periodista estudiando para ingeniería es una cosa bastante distinta, por así decirlo. Adentrarme en lo que es el contenido de la Web 2.0 significó algo muy importante, porque no me imaginaba que detrás de ese nombre habría tantas cosas que nos movían. Por ejemplo, a mí como usuario me va a permitir interactuar con un sistema que se puede colocar a través de esta metodología que se está implementando ahora. Eso para mí, o sea, me mueve, pues. Me llama la atención, inquieta más adelante pueda hacer ahí con esta área de estudio. Hola, esta experiencia fue un poco algo loco, como decir, porque tenemos idea de cómo hacer un video, pero también pensamos, se va a prestar el profesor para hacer el video, pero gracias a Dios, a pesar de los contratiempos, porque muchos teníamos clases y no cuadrábamos los horarios para poder venir a entrevistar al profesor, llevamos a cabo este video, o sea, llevar este material que nos costó un poquito, pero gracias a Dios todo salió bien. En la web 2.0 aprendimos muchísimas cosas, porque en esta parte, esta web la utilizan los profesores para subir informaciones y los usuarios o los alumnos puedan acceder a esta información a través de wiki. También aprendimos que la web 2.1 es táctica y la web 2.0 es dinámica. En esta actualidad vivimos en la etapa de la web 2.0, que esta etapa va a ser un crecimiento de integridad colectiva. En una parte de una retroalimentación donde podemos adquirir mediante una página web información y tener también una autocorrección. En realidad me encantó la idea de la profesora de este video, de haber grabado este video, ya que fomenta nuestra creatividad. Le di gracias también al profesor Freddy González por haber formado parte y aceptar la idea de una especie de rueda de prensa. En cuanto a la web 2.0, aprendí que en contraste con la web 1.0, ella fomenta más la interacción básica y la participación del usuario. Por otra parte, la tecnología web 2.0 puede ayudar profundamente a cambiar nuestra manera de pensar y trabajar e interactuar con los usuarios de cualquier tipo de organización. Bueno, en realidad esta experiencia fue bastante chévere, jamás pensé que haríamos una cuestión tan dinámica y original. Gracias a los compañeros, gracias al profesor y al camarógrafo, que no se ve pero también fue bastante chévere. Y bueno, en fin, trabajar con o conocer las herramientas 2.0 es bastante innovador para todos nosotros, porque sabemos lo que es Facebook, sabemos lo que son los blogs, las wikis, pero en realidad conocerlos a fondo, su dinámica, cómo ha ido evolucionando de páginas estáticas a dinámicas, de crear y diseñar estos espacios virtuales, fue bastante chévere conocerlos. Hola, bueno, en realidad fue una experiencia muy buena y de verdad me sorprendió porque tiene que ver con mi carrera, que también estoy estudiando en la UB, comunicación social, y ya próximamente voy a hacer mi pasantía y esto me sirvió de apoyo acerca de mi carrera, pues. Entonces por eso le doy las gracias a todos los colaboradores y principalmente a la profesora, que bueno, que siempre nos ha dado su apoyo, al profesor Freddy González, al camarógrafo, que siempre, a lo mejor nunca le da como se dice, su gracia, pero de verdad también se las come. Y bueno, en realidad la web nos trajo como conocimiento acerca de, como nos dijo el profesor,
subir y obtener información por medio de la web, haciendo hincapié, o sea, en las redes sociales más que todo, y nos ayuda también en las asignaturas que nos están, como se dice, implementando en nuestra carrera. Muchas gracias. Bueno, la experiencia que tuve de este proyecto que tuvimos fue realmente bastante elocuente. No solamente el conocimiento de la web 2.0, la importancia que tiene en el mundo actual, sino también el compartir que tuvimos entre todos lo que desarrollamos para lograr esta actividad. Fue bastante una experiencia que realmente la disfrutamos, además de poder aprender acerca de ella. Pues. Y pues eso es todo. Gracias. Bueno, sobre mis vivencias en este trabajo son muchas, porque desde que Yamila me pasó el mensaje de que un grupo iba a hacerme una entrevista, no quise ni responder. Pero bueno, ya llegó el día y en realidad la interacción fue muy fluida. Los apoyé en el máximo porque sé cuál es la situación, ya yo pasé por este tipo de ideas locas que tiene Yamila. Pero bueno, lo que sí es que espero que el grupo tenga un 10 porque tanto el camarógrafo como yo estamos apostando por eso.